Jonás 1:1, para la gloria del Señor. Amén. Cuando lo tenga ahí, vamos a leer la palabra de nuestro Dios con toda reverencia, que dice en el poderoso nombre de Jesús. Jonás 1:1. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echaremos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Pueden sentarse. La mayoría conocemos la historia de Jonás, que este hombre Dios lo envía, o este profeta de Dios lo envía a proclamar palabra de salvación al Nínive, aquella ciudad que Dios había ya decidido destruir, porque la maldad de aquel lugar ya había subido delante de la presencia del Señor. Y entonces Dios le dice a Jonás que vaya a predicar, que vaya a advertir del juicio venidero. Pero Jonás, sabemos que él pensaba de que ¿para qué iba a ir si Dios le decreta juicios, y si alguien se arrepiente, entonces Dios pues ya no hace nada? Entonces no tiene sentido. Y entonces dice que Jonás se levantó, pero no para ir a cumplir lo que Dios le había prometido, sino para huir de la presencia de Jehová, dice en el versículo 3. Y entonces él se montó a un barco. Imagínese usted, solo por imaginarse que la ciudad del Nínive estaba hacia un lado, y entonces Tarsis estaba completamente en el sentido contrario. O sea que Jonás, el propósito de él era irse lo más lejos posible de aquella ciudad. Y entonces se subió, dice, a una barca, o una nave, dice, ¿verdad? Que es un barco, para huir. Y entonces, estando en aquella nave, comenzó o se levantó una gran tormenta en aquel lugar. Era tan grande la tempestad que pensaron que la nave se iba a partir en dos. Y entonces cada uno de los marineros tuvieron miedo. Dice que comenzaron a clamar a los dioses de que ellos adoraban, para que los librara. Incluso hasta comenzaron a deshacerse y echaban al mar sus enseres para poder descargar la nave. Y entonces resulta que el patrón de la nave se encuentra a Jonás, ¿qué? Durmiendo. Se lo encuentra durmiendo, dice ahí en el versículo 5, al final del versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Oye, ¿qué te pasa que estás tan tranquilo? ¿Qué sucede que estamos en medio de la tempestad y estás tan tranquilo? Y entonces le preguntaron que de qué pueblo era, de dónde era y a qué Dios adoraba. Y ellos le decían que clamara a su Dios porque quizás pues les librara. Y él le respondió en el versículo 9: soy hebreo, y mire cómo dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces Jonás todavía tiene ¿qué le quiero decir yo? Bueno, no tuvo vergüenza de decir que temía al Dios de los hebreos, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él sabe a qué Dios, él conoce a Dios, que es Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra. Él conoce a este Dios, dice, entre comillas, que teme a Dios. Posiblemente el orgullo de Jonás haya hablado y diciendo: temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Creo en el Dios superior. Creo en el único Dios. Ustedes adoran a muchos dioses. Ustedes adoran cuando necesitan novio, le oran a un Dios. Cuando necesitan dinero, tienen otro Dios. Cuando necesitan alimento, tienen otro Dios. Pero yo tengo al Dios de los cielos, al que hizo el mar y todas las cosas, al que creó todas las cosas. Tengo al Dios todopoderoso. Pero pienso yo que fue una cuestión más de orgullo que realmente de temor. Porque si hay temor de Dios, ¿por qué entonces huía de Dios? Si realmente temía a Dios, ¿por qué iba en sentido contrario a lo que Dios le había mandado, al propósito que Dios tenía con él? Pero no nos sentemos tanto a juzgar a Jonás, porque la mayoría de las ocasiones pasa lo mismo con nosotros los que decimos ser cristianos. Decimos que tememos a Dios, decimos que vamos a la iglesia, decimos que pertenecemos a tal congregación, a tal denominación, a tal iglesia. Con orgullo decimos, yo soy pentecostés, yo soy pentecostal. Esos que no creen en el mover del Espíritu Santo, esos que no creen aquí, que no creen allá, pero yo le creo a un Dios de poder. ¿Dónde está nuestra reverencia entonces hacia ese Dios de poder? Si Él es poderoso, ¿dónde está nuestra reverencia entonces? Si nosotros creemos que estamos en la verdad, ¿por qué no la seguimos entonces? Recuerdo que en un trabajo yo evangelizaba a un muchacho y al principio él me escuchaba y me escuchaba. Ya después, a los días él solo me escuchaba y solo me escuchaba, no me decía nada. A los días de escucharme, viene y me dice: Javier, me dice, usted parece que sabe mucho. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el bautismo correcto? ¿Cómo así? Le dije. ¿Cómo bautizan en su iglesia? ¿Cómo lo bautizaron a usted? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sumergieron en las aguas. Pues. Me explicaron lo que significa. Ajá. Ahora busque ahí en su Biblia Hechos 2:37. No, me dijo a mí, ¿verdad? No lo busque usted, me dijo a mí la persona que te busca ahí en su Biblia, me dijo. Yo siempre llevaba mi Biblia al trabajo. ¿Cuánto llevamos la Biblia al trabajo?
hay que llevarla. Entonces, busqué y empiezo. Bueno, no voy a profundizar mucho en eso. Y el bautismo en el nombre de Jesús y solamente en el nombre de Jesús y algunos ya saben, ¿verdad?, sobre eso. Otro día vamos a profundizar en eso. Y mire, me dijo, muchos hablan eso y lo otro y no sé qué, pero yo les voy a decir algo. Yo siempre me he considerado una persona que Dios ha puesto gracia en mí para muchas cosas, hasta en mi trabajo. Lo que Dios me permite, usted ve cómo Dios me ha dado gracia para hacerlo bien, hacerlo con excelencia, hacerlo con detalles. Mis trabajos sobresalen de otros trabajos, de otros contratistas. Y así Él me ha dado gracia para entender la verdad de las Escrituras. Y entonces yo conozco la verdad. Y yo le puedo decir, esta es la verdad. Así se debe bautizar, así, así, así. Antes de que Él me dijera todo esto, cuando yo le iba y Él solo me escuchaba, pero había dejado a su esposa. Estaba viviendo en adulterios, en fornicación. Había dejado a los primeros hijos, su primer hogar, pues completo lo abandonó. Era mal hablado. Sus trabajadores pasaban hablando vulgaridades y él se gozaba. Y entonces cuando él me dice eso, que ha conocido la verdad, yo solo se me vino a mi mente, y si sabe que esta es la verdad, ¿por qué no la sigue? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que nosotros hablamos muchas veces de cosas, pero mayormente a veces es el orgullo el que nos domina. No es realmente un temor de Dios, sino el orgullo de que queramos decir o hacerle ver a las personas, yo estoy en lo correcto. Mi forma, lo que yo he percibido y entendido de Dios y lo que yo sigo, eso es lo correcto. O mi manera solamente de pensar. Porque a veces solamente consta de un pensamiento. De alguna manera tenemos cierto entendimiento de lo que a Dios le agrada, y hasta a veces hasta queremos decirle a las personas, o lo hacemos, mira, esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que tenés que hacer. Pero nosotros ni tenemos el temor de Dios, ni estamos dispuestos a hacerlo, como está en el libro de Jonás, como se dice de Jonás. Y tuvo el descaro, hermano, de decir, soy hebreo y temo a Jehová. Y así vemos muchos cristianos a veces. Nos denominamos cristianos, nos denominamos hijos de Dios, nos denominamos que tenemos un Señor que está en los cielos y adoramos al Señor. Malaquías 1:6. Pero no a veces no es temor verdaderamente de Dios que tenemos en nuestra vida. 1:6. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces, el Hijo honra al Padre. Amén. Y el siervo a su Señor. A nuestros padres los respetamos. Amén. Nuestros padres tratamos de honrarles.
El siervo dice a su Señor. Si tenemos un jefe, si tenemos alguien superior a nosotros, alguien que denote autoridad, tratamos de igual manera de honrarle. Tratamos de igual manera de sujetarnos, de ser respetuosos. Amén. Y entonces, si humanamente haciendo eso, bueno, ¿dónde está la honra del Señor? Porque el Señor reclama y pregunta, bueno, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Porque a los jefes hasta les tememos. A los que tienen cierto, como les decía, autoridad sobre nosotros, hasta les tememos. Uy, que ni quiera Dios me vaya a ver que no estoy trabajando. Que me vaya a ver que estoy haciendo esto que no le gusta. Que no le parece. Amén. O no lo respetamos. O no les tememos. Tenemos que hacerlo. Pero aún más, mire, ¿quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios que decía Jonás que le temía. Es el mismo Dios que proclama la iglesia. Amén. Amén, hermanos. ¿O es que usted proclama otro Dios? Lucas 6, 46 al 49. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre una roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, le llamamos Señor, decimos que es Señor de nuestra vida, pero no hacemos lo que Él dice. Entonces no puede ser Señor. Porque dice el Señor, si ustedes respetan a sus amos terrenales, se sujetan a ellos, les temen, ¿no deberían temerme a mí también? ¿No deberían temerme a mí aún más? ¿No debería ser aún no deberían aún respetarme aún más? Porque Él es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, que el temor de Dios realmente sea reverente, que el temor hacia nuestro Dios sea realmente, o no sea solamente, como decimos nosotros, de dientes para afuera, que no sea una cuestión de orgullo, que no sea una cuestión de sectarismo, de decir, no, es que yo pertenezco y yo me identifico con este grupo religioso, yo me identifico con esta iglesia, yo me identifico con los evangélicos. No, es porque realmente tememos a Dios. Si es Señor, es porque realmente gobierna nuestras vidas. Es porque hemos venido a Él, oímos su palabra y las hacemos. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos esto? Entonces dice que Él nos compara como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, que aunque venga la inundación, aunque venga el río con ímpetu y dé contra aquella casa, no se va a poder mover porque estaba fundada sobre la roca.
el hacerle caso al Señor, el constituirlo a Él, Señor de nuestras vidas, vamos a tener la bendición de que vamos a estar fundamentados sobre la roca y no vamos a ser movidos de ahí. Mire, Jonás ya había sido movido. Óigame, Jonás era profeta de Dios. Y su manera, su perspectiva de ver la gracia, la misericordia de Dios, ya había sido movida. ¿Por qué? Porque realmente no obedecía a Dios. Porque decía tener un Dios al cual no obedecía. Porque tenía un Dios que hizo el mar y la tierra. Que por lo mismo tanto Él tiene potestad sobre su creación. Pero en medio de la tempestad, Él estaba durmiendo. Amén. Hermanos, cuando nosotros nos vemos en situaciones que apremian, situaciones difíciles, cuando nos vemos en persecuciones, hermano, cuando la Biblia dice que se levantarán el anticristo y aún hará persecución contra los elegidos de Dios, ¿qué dice Dios que hagamos? Vete a una protesta. Reúne a todos los pastores de la ciudad, del país y protesta para que no los persigan. Toma un arma y levántate en oposición. ¿Qué dice? Velad y oréis y orad para que no entréis en tentación. Lo mismo le dijo Jesús a sus discípulos cuando le dijo que Él iba a ser entregado y los van a perseguir a ustedes también. Amén. Amén, hermanos. Es que no nos gusta velar y orar, ¿verdad? Pero no decimos amén. Pero eso es lo único que nosotros podemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no estar durmiendo. O sea, no estar relajados aunque que todo lo que tenga que pasar, que pase. Hermanos, y de todos modos, si todo no nos va a estar, si Dios ya lo dijo, va a tener su cumplimiento. Amén, eso es cierto. Nuestra oración en ese sentido no va a cambiar nada porque Dios no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. Pero es que la oración es para nosotros, para que no entremos en tentación, para que no nos veamos debilitados, para que nuestra forma de pensar hasta hoy, nosotros no seamos movidos de eso, y no seamos debilitados, y no seamos engañados, para que nuestra fe, hermanos, no falte. Amén. Para que no nos pase lo de Jonás. Él no quería ir a predicar. Y fíjense que hay cristianos que así dicen, así piensan. No evangelizan porque no dice que ya está el número de los escogidos, pues. Si ya están los escogidos, Dios sabrá a quién va a salvar. Mi evangelización, mi predicación, no va a hacer ninguna diferencia. Si ya cada quien ya está incluido en el plan de Dios para salvación o perdición. No, es que mire, pastor, eso de campaña, mire, es trabajo, es esfuerzo, se invierte dinero por unos 4 que se conviertan. Y todo el mundo ya conoce, ha escuchado el Evangelio. Ya todo el mundo ¿Quién no ha escuchado la palabra?
Ahora hagamos encuentros porque dejan pisto, nos matamos menos. Y si nadie se convierte, pero ganamos. Y al final, pues los que van a ser salvos, van a ser salvos. Ese es el pensamiento de Jonás. Amén. No, hermano, que mira, el que es de Dios, es de Dios, y el que es de Dios se queda, y el que no, pues se va. Ese es el pensamiento de Jonás. Por eso dice, que le ha de orar. Y le ha de orar para que no entréis en tentación. Hermano, muchas personas, cantantes famosos, cantantes digo, ¿verdad? No digo adoradores, digo cantantes famosos de música cristiana, hermanos, terminan decepcionados, renuncian al cristianismo, porque quizás no estaban velando y orando. Y cuando miraron que esto es de tener paciencia y perseverancia, dejo de ser cristiano. O dejan de ser completamente cristianos o se van para otros grupos religiosos. Entonces, el velar y orar es para nosotros, para que no entremos en tentación. Para que siempre, ¿qué dice la palabra, hermanos? Que el querer y el hacer es potestad de quién? De Dios mismo. Él pone en nosotros el querer y hacer por su voluntad. Amén. Pero ¿cómo despertamos nosotros esto? Velando y orando. Si sentimos que somos débiles, la pasada estuvimos hablando un poco de eso, ¿verdad? Nosotros sentimos fortalecidos en alguna área. ¡Ah, gloria a Dios! Soy siervo del Señor. ¡Ah, soy siervazo del Señor! Y está trabajando en sus debilidades. Está orando por sus debilidades, está orando por aquello que le cuesta, está orando por aquello que no puede superar, que no puede dejar, para que sea siervazo del Señor, para que sea siervaza del Señor. Así debería ser, hermanos. Y así tiene que ser, para que no entremos en tentación. Esas cositas, hermanos, ahí acomodadas. Hermanos, en el libro de los Cantares dice que las pequeñas zorras echan a perder las viñas. No dice las grandes. Miren, en los viñedos, o sea, donde se produce la uva, entonces en los viñedos, por lo general están rodeados de esos animalitos, los zorros. Entonces, como son plantas de no muy grande estatura, entonces los zorros se comen las uvas. Pero los zorros grandes, entonces ellos se paran en dos patas, ¿verdad? Y alcanzan los gajos de uva y sí se los comen. Pero los zorros pequeños, las crías, ellos como quisieran alcanzar el racimo de uvas y no pueden, entonces ellos vienen y comienzan a los tallos de las, mira, hasta que van raspando y raspando. ¿Y qué produce esto? Que la vid se seque. Entonces por eso dice, las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. Esas cosas pequeñas que nosotros no tratamos, esas cosas, esas pequeñas debilidades, áreas débiles que nosotros no buscamos tratar la manera. Hermanos, son las que echan a perder o pueden echar a perder el propósito de Dios. Y podemos entrar en tentación. Y nos puede pasar lo de Jonás, que con la boca somos adoradores del Señor, somos evangelios, somos pentecostés, estamos en la verdad.
Fíjese que yo escucho allá, me alegro porque nos dan buena fama, pero a la vez me da tristeza. Yo escucho por allá, bueno, por todos lados, donde me toca andar. ¿Usted es el pastor de la iglesia allá? Sí. ¿Verdad que fulano ya no estoy yendo? No, fíjese, ya no viene. Pero fíjese que él me ha dicho que si él le tocara regresar a la iglesia que regresaría es la iglesia suya. Entonces me alegra que hablan bien de la iglesia, pero me entristece que se sientan orgullosos, pero no son temerosos de Dios. Hermanos, la buena fama de nada sirve. O sea, hablando a que nosotros hiciéramos esto porque hablaran bien. Mire, a veces hay personas que hasta porque quieren, a veces uno le está hablando de la palabra, a veces a uno lo conocieron en el pasado, y uno está tratando de animarlos y, no, pero mire, yo, me asombro, yo me acuerdo lo que usted era, y me gozo porque el Señor ha hecho con usted. Mire, yo lo he visto, yo lo miro, observo su caminar, yo miro a su esposa, yo miro a sus hijas, y mire, yo le puedo decir que usted es un siervo de Dios. Amén, gloria a Dios, les digo yo. No, a mí eso de nada me sirve. Yo lo que quiero es que usted conozca a Cristo. ¿Qué me sirve el halago? ¿De qué me sirve que me diga? No sé si es de verdad, no sé si es para silenciarme, para que yo me sienta, mejor me ponga a hablar de mí mismo. Sí, es que viera, que mire, que yo ahí paso estudiando, mire, yo ahí paso, que no sé qué, que toque el otro. Sí, que mire, que mi esposa, que no sé qué, que aquí, que allá. No, es que el objetivo es conocer a Cristo. Amén, o que las almas conozcan a Cristo. Entonces, decíamos, las cosas pequeñas, nosotros tenemos, hermanos, que atenderlas. La vez pasada le decía, hace poco, estos días, le decía yo al Señor, no recuerdo cuando yo empecé evangelizaba mal. No, es que yo sé que me ha dado porque me ha llamado para pastorear y Dios, pero antes al principio sentía que evangelizaba más. A las 2 semanas, hermano, pastor, venga, predíqueme una campaña, me dice. La primera noche, me dice. Pero ¿qué le quiero decir yo con eso? Hermano, dice la Biblia que si alguno pide conforme a su voluntad, le será hecho. Amén. Las pequeñas cosas, hermano. Mire, yo le decía a los hermanos, la primera campaña que tuvimos en enero, si usted se acuerda, yo después de eso, yo le decía a los hermanos, porque me salió diciendo mi hermano, qué excelente, qué bonito, empezó bien y cuando usted terminó, presentó su familia y las palabras que dio, qué excelente, pero sabe que yo cuando me paré ahí, desde la primera noche hasta la última, yo no sabía qué hacerle. Yo no sabía qué hacerle. Nosotros no habíamos hecho eso, hermano. Amén. Pero entonces, ¿quién hizo las cosas? El Señor. Y nosotros solo fuimos instrumento. Pero imagínense, le quiero decir yo, y si nosotros nos dejamos llenar de miedo, y si nosotros nos dejamos intimidar, si nosotros no buscamos a combatir esas pequeñas cosas, mire, Jonás probablemente no se esforzaba en combatir esto. Jonás tenía que sentar y pensar, no, es que si Dios quiere que yo predique, tengo que predicar. Independientemente de lo que yo piense, tengo que predicar. Si es que la vez pasada, como yo miro que los martes y los jueves que se llenan y los domingos ya casi no viene nada. Señor, y si quito el culto del domingo mejor, para que los hermanos se concentren más los días de semana. E inmediatamente, hermano, luego pensé, no, ¿por qué?
Lleguen o no lleguen, tenemos que estar ahí. Amén. ¿Por qué? Estoy tratando de decirle, no es nuestro pensamiento. Es lo que Dios nos ordena que hagamos. Y mire, el domingo es cuando más deberíamos estar en la iglesia. Porque la adoración original comienza en el día de reposo. Amén. Literalmente, ¿verdad? Ahora, el reposo espiritual es todos los días. Pero hablando literalmente, tendría que ser ahí nuestro día que nosotros reposamos de todas nuestras obras, de todo nuestro trabajo del transcurso de la semana. Debería ser para estar más aún ahí. Ahora, si los que dicen ser temerosos de Dios y demuestran el domingo que no lo son, ese no es problema nuestro. Nuestro deber es estar aquí. Que esas pequeñas cosas que sintamos, tratarlas, hacerlas a un lado, seguir esforzándonos en ellas. Amén. Porque el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Porque el momento va a venir, hermanos, donde lo que nosotros oímos, pero no hicimos, profesamos, decimos ser hijos de Dios, temerosos de Dios, conocedores de la palabra, pero no hacemos. Entonces momento vendrá donde vamos a ser puestos a prueba. Y cuando el río venga con ímpetu, y el que edificó su casa sobre arena, sin fundamento, va a caer. Y va a ser grande aquella ruina. Amén. Porque así está escrito. Porque vendrá el día del Señor. El Señor dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que dice que me teme. Amén. No dice así, póngalo hermano Mario. Ya le olvidó a los hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es porque me sienta orgulloso de ser pentecostal, me siento orgulloso de ser evangélico, me siento orgulloso de estar en la puerta estrecha. No, es por hacer la voluntad del Padre. Ah, no, mire, la iglesia que yo voy, ahí sí hablan la verdad. ¿Y de qué sirve si no lo obedecemos? Amén. Me gusta cuando están calladitos. Ya lo he dicho. ¿De qué sirve? Ay, viera el pastor que es a un amor, viera. ¿Y de qué sirve? Si no venimos. Si no hay temor de Dios. Amén. Amén, hermanos. Si no hacemos lo que el Señor nos manda que hagamos. Ahora, el que está empezando, ¿verdad? Esto es una palabra para que vayamos entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere mucho bla, 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 bla. Dios quiere que le honren y que le teman. Que le honremos y le temamos. Dios no quiere que agarremos en el sentido contrario de lo que Él nos está pidiendo, sino que agarremos dirección hacia donde Él
quiere que vayamos. Algunos van más rápido, otros van más despacio, pero lo importante es ir caminando hacia allá. Lo importante es estar entendidos de que tenemos que buscar la voluntad de Dios, de que no podemos estar dormidos, de que estamos viviendo tiempos donde tenemos que entrar en un mayor despertar sobre aquellas cosas descuidadas, sobre aquellas cosas que están dormidas, sobre aquellas cosas que aún no queremos o no hemos querido comenzar a caminar en ellas. Hermanos, en el Señor esto así es. Así es esto. Miren, nosotros nos pasamos todo el año hablando sobre ahorrar del terreno, poco, hermano, poco ahorramos. Todo el año de que este año nos toca entregar la casa, que este año nunca buscamos. A mí nadie me vino a decir, pastor, fíjese que ahí hay un solar, fíjese que aquí, no, tuvo que ir el pastor a moverse. Pero bueno, al final lo que le quiero decir yo es que, hermanos, empecé a mover y viera cuántas salen ahora. Porque si así es esto, hermano, mire, si nosotros no accionamos, si nosotros no nos ponemos en acción, hermanos, no vamos a ver nada de Dios. Si nosotros no venimos a darle, a rendirle al Señor cuenta de lo que Él quiere, que le honremos, que le temamos, hermanos, difícilmente vamos a ver la mano de Dios manifestándose a favor nuestro. Yo le aseguro que aquí la mayoría de estas iglesias, o sea, lo que la necesidad que tenga, lo que tenga el reto que tenga, o lo que tenga proyectado para su futuro, me aseguro que grande, no es cualquier cosa. Pero, ¿de qué manera estamos nosotros honrando y temiendo al Señor? ¿De qué manera? Que nosotros queremos muchas veces resultados grandes y moviéndonos lo mínimo posible, esforzándonos lo mínimo posible. Entre menos me esfuerzo, mejor, pero quiero resultados grandes. Amén. Eso sucede a veces. Queremos hijos, lo mejor, que sean lo mejor de la sociedad. Pero ni a barrer la casa les enseñamos, hermano. Sí. No te permito si no sos doctor o ingeniero, pero ni a hacer las tareas le ayudamos. Sí. Me da pena salir con vos, sos un malcriado. ¿Y acaso nos tomamos la molestia de educarnos? De educarlos. Ayer fui a hacer un mandado enfrente de la casa de una hermana. Y la hermana se le escuchaba que estaba renegando. Y mire el mundo como es. Pastor, oiga la hermana, me dice. Pero bien se escuchaba lo que estaba diciendo. Oiga la hermana, me dice. Es que hay que educar a los hijos. Pues estaba renegando con la hija. Es que hay que educar a los hijos. Está muy bien lo que está haciendo. Sí, ¿verdad? Me bajó la mirada.
Porque a veces ni eso, hermano. Nos queremos tomar la molestia. Todo trabajo de formación, hermano, no es fácil. Hay que quebrarse la cabeza. Formación de nuestros hijos, formación de líderes, formación de la iglesia, formación de personas. Todo lo que tiene que ver con la formación de personas es un dolor de cabeza. Hay que enojarse, hay que llorar. A veces hay que gritar. Porque hay que esforzarse. Es un trabajo que por eso no a cualquiera le gusta. Y a algunos les llama la atención pensando de que solamente se trata de ser autoritario. O poner a los demás hacia aquí, hacia esto, Pero entonces le decía, porque queremos grandes resultados, pero a veces esforzarnos poco. Pero realmente los grandes resultados son para los que se esfuerzan mucho. Y es que a veces me encuentro con personas, llegan a un negocio y si yo viviera como este, si yo tuviera lo que este tiene, si yo... Y digo yo, piensa que lo han alcanzado de la noche a la mañana. ¿Sí? Piensa que es que de repente del cielo les cayó $500,000 de lempiras para que emprendieran un negocio, para que comenzaran una empresa. Porque por lo general lo que pensamos, no tenemos esa conciencia de que lo bueno cuesta y de que para lograr cosas grandes hay que esforzarse. Y hasta para las cosas del Señor, a veces hemos entrado en ese sentir y en ese pensar también. Le pedimos cosas grandes del Señor, esperamos lo mejor del Señor, queremos ser grandes siervos del Señor, queremos ser usados por Dios, pero ni sin esforzarnos nada, sin leer la Biblia, sin orar, sin ayunar, sin abstenerse, sin despojarnos. Y eso no es así, hermano. No es así. Mira, cuando yo me presento como pastor y todo el mundo, o algunos como son malcriados, hermano, tienen pisto, ¿verdad? Pastores tienen pisto, man. Hay unos que viven bien bendecidos, hermano. Dios los ha bendecido. Y una vez me dijo un hermano, no, pastor, me dijo, mire, lo que usted está haciendo, su sacrificio, usted no se preocupe, Dios lo va a recompensar. Es que no hay pastor que no sea bendecido, me dijo. Y me puse a analizar, ¿será cierto? Dije, me puedo empezar a ver los pastores. Entonces, por decirlo así, la mayoría, ¿verdad? No carece de nada. Pero viendo más adentro, o más atrás, mejor dicho, para llegar hasta esa bendición, aguantaron hambre. Su familia aguantó hambre. Sus hijos aguantaron hambre. Porque tuvieron que primero despojarse. Primero tuvieron que caminar en el desierto para llegar a la tierra de abundancia. Y gloria a Dios, hay otros que parece que todavía están ahí, o estamos ahí, por decir. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Porque a veces nosotros sucede que en la iglesia ponemos la mirada, miramos que el hermano llega bien gozoso, bien tranquilo, el hermano alaba al Señor porque no tiene problema. El Señor llega alegre porque seguro, el hermano llega alegre porque de seguro no tiene problema. No, es porque primero el Señor nos mandó un montón de problemas para que aprendiéramos a tener gozo en medio de los problemas. ¿Sí?
Mira, una vez, yo siempre he tratado de ser así. Pero una vez viene, una vez y un hermano se me acercó y hermano, hasta en los ojos se le nota de que anda mal. Sí, hermano, ando cansado, ando estresado, ando preocupado. Hay unos problemas aquí en la iglesia también. Sí, me siento mal. Luego me enfermé unos días. Y después de que vino este mismo hermano y me dijo, mire pastor, Dios lo hizo pasar por todo esto. Y usted va a mirar pastores ahí, yo miro a usted unos pastores, no sé si usted lo ha visto, en grandes carcajadas. Y uno puede pensar, este pastor no tiene problema. Pero pasaron por ese proceso que usted pasó, para que aprendiera a gozarse, para fortalecerlo y que se aprendiera a gozar en medio de todo. Tiene razón, porque eso estaba meditándole. Cuando estuve ahí enfermo, eso estaba meditándole. Entonces, estoy tratando de guiarlo siempre por lo mismo. Queremos cosas grandes, pero hay que esforzarnos, hay que despojarnos, hay que sacrificar, hay que darle lo que el Señor espera, su honra y temerle. Hay que honrarle y temerle al Señor. Para que no solo sea de dientes para afuera, soy hija de Dios, soy cristiana, soy cristiano, soy servidor, soy oveja, soy miembro de esta iglesia. Porque sucede esto en el pueblo de Dios. Sucede, hermanos, a veces, hasta en nosotros los pastores. Somos a veces solo pastores de púlpito, pero ya nos toca trabajar, ya no queremos. Y decimos ser temerosos de Dios, y estamos dormidos, y estamos tratando de caminar en el sentido contrario. Nadie que vaya en el sentido contrario de la voluntad de Dios es adorador de Dios. Nadie que vaya en el sentido contrario es temeroso de Dios. Nadie que vaya en el sentido contrario está honrando al Señor. Nadie, ninguno, no nos equivoquemos. Primera de Corintios 17 dice, ya nos fue el tiempo, hermano. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Porque en el pueblo del Señor algunos están dormidos como Jonás. Otros pareciera que están despiertos, pero solamente están dedicados, o solamente les interesa, o solamente se esfuerzan por comer y beber. Y prácticamente todo es un juego. Pero dice ahí, donde leímos en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana.